Hola, ¿qué tal? Hoy un nuevo directo. Bueno, hoy vuelve un invitado. Ya sabéis que el canal lo cambié un poquito, está más, no le, o lo he reducido el tiempo por el tema del SSRN y investigar más y producir más papers. Pero bueno, hoy tenemos aquí un amigo como siempre del canal. Bueno, pues gracias Diego, hombre, gracias por invitarme. Hoy un día ahí que andaba pachuchando un poco cojeras y tal, pero bueno, vamos a darle cara aquí al podcast. Siempre es un placer estar contigo, estar con toda la gente que nos está viendo. Y nada, para comentar la actualidad de los mercados, la actualidad económica en España y en el mundo y lo que nos surja, ¿no? Como siempre, ya sabes que aquí guío lo justito y vamos un poquito a donde nos lleve la conversación. Y sobre todo, como siempre digo, también tú puedes, hay cosas que se te ocurran, comentarlas. Esto no es, prácticamente no es, es más una charla de colegas que más una entrevista. Pero si quieres, vamos a empezar, que tú me comentaste que estuviste por el evento de Madrid. ¿Qué tal te pareció el evento este de la, ¿cómo era? Madrid Economic Madrid Forum, Economic ¿no? Forum, estuve por allí, estuve el domingo, uno de los 2 días, con lo cual no puedo opinar del primero, que en el primero, bueno, pues estuvo Bastos y, bueno, pues hubo bastante gente por allí y tal, pero yo no lo vi, con lo cual ahí el primer día no puedo opinar. Y bueno, como lo podemos ver desde varios prismas, ¿no? El tema del lugar y la organización yo creo que fue muy bueno, ¿de acuerdo? El tema de los precios de entrada poco asequibles para la gente media, que no fue fácil porque las entradas no eran baratas y entonces, lógicamente, no invitaban mucho a que la gente fuera. Eso sí, es verdad que los ponentes eran de primera clase, de lo mejor que se puede conseguir o hablar en español, o sea que no hay poco que decir y desde luego, a ver, que también iba Milei, con lo cual es una estrella de rock, hay que pagar como si fuera una estrella de rock, ¿no? Que para eso Milei es presidente de gobierno, o sea, que realmente no digo que fuera injusto el precio, digo que lógicamente no era para todos los bolsillos. Entonces, bueno, pero hubo 7.000 personas, un aforo de 10.000, un sitio seguro que sí habéis visto imágenes de vídeos de Twitter, imágenes y tal, pues había un escenario central cuadrado con cámara, pero muy bien, la organización muy buena. Yo creo que hay que dar la enhorabuena a los organizadores. Un poquito de crisis ahí a la hora de entrar, pues está golpeada bastante gente y tal, pero bueno, bien. Las típicas cositas, pequeñas cositas logísticas de meter a 7.000 personas en un pabellón, o sea, no tenía más historia. Y respecto a las ponencias y tal, bueno, y el estilo, sobre todo el estilo, lo que íbamos a buscar allí, pues bueno, había que tener claro qué es lo que íbamos a buscar, ¿no? Y yo creo que lo que íbamos a buscar, más que un foro de teoría económica, ¿de acuerdo? Era un foro más de detectar problemas que somos todos conscientes, las pensiones, detectar problemas como la vivienda a los jóvenes, detectar problemas como el posicionamiento de España dentro de Europa y del mundo. Todos somos conscientes que hay problemas bastante importantes en esos aspectos, ¿no? Que muchos estamos sufriendo. Y bueno, pues el enfoque era darle una solución desde un punto de vista político libertario a esos problemas que nosotros experimentamos y que son reales, que es cierto. La vivienda está carísima, no vamos a tener pensión, eso lo tenemos todo el mundo claro, o una pensión decente y otro montón de cosas más. Y España ahora mismo, desde luego, no está posicionada en el mundo industrial, económico, financiero, ¿no? Entonces, eso hay cosas que no tienen más vuelta de hoja. Y bueno, los enfoques que eran válidos. Todos, la verdad es que las presentaciones que yo vi fueron muy estructuradas, ¿de acuerdo? Empezó así, ahí estoy hablando de memoria, que me puedo escapar a alguien. Empezó Javi de Bit2Me, una presentación buena, una presentación al respecto muy libertaria, porque claro, ahí hablo de los contratos eh, clásicos, ¿no? De comercio, a lo largo de la historia, y era el constructo teórico de lo que sería un libre mercado desde el punto de vista libertario, ¿no? De individualidad,
contratos, legalidad de los contratos, etcétera. Bien construido, bien llevado. Muy bien, Javi. Luego, pues, estuvo Rayo hablando de la vivienda, si no recuerdo mal, pero sí, Rayo hablando de la vivienda, si no recuerdo mal. Ya digo, me puedo equivocar, que lo estoy tirando todo de memoria, ¿eh? Y bien, unas gráficas muy bien tiradas. Efectivamente, pone de relevancia, lógicamente, los problemas gravísimos que hay, falta de suelo, falta de vivienda pública, pues salarios que no llegan, familias cada vez más monoparentales o estructuradas en menor un número de unidades, con lo cual necesitas más viviendas, con lo cual bien, todo muy bien, ¿no? Luego, pues, estuvo por ahí también, por ejemplo, LAGEC, pero eso ya es bastante más política pura, ¿no? De lo que son conceptos de lo que es el concepto de libertario como es el partido político, por ejemplo, que el partido político en Argentina de Milei, ¿no? De libertad y bueno, pues sus visiones al respecto de varios temas como el globalismo, la falta de libertad y bueno, pues toda la deriva que ya sabemos que tiene el mundo y desde un punto de vista lógicamente libertario, que se podrá estar de acuerdo o no, pero es lo que había. Y luego pues también algo de universidades también, que bueno, estuvo Rayo también, y bueno, bien, todo la verdad es que eran charlas interesantes. Y ahí, pero no era para esperar teoría económica profunda, ni muchísimo menos, ni mecanismos económicos, ni liquidez internacional, nada de todo eso. De hecho, por ejemplo, no se habló de aranceles tampoco. O sea, no fueron charlas digamos, de profundidad, ¿no? Y siempre fueron una charla diciendo, mira, tenemos un problema y esto se puede atajar de esta manera usando, pues lógicamente, los sistemas socioeconómicos que tenemos a la mano, que son sistemas socioeconómicos legales y sistemas socioeconómicos de control o de Estado desde el punto de vista libertario, ¿no? Más hacia minarquismo, reducción de Estado lo máximo posible y básicamente fue así las charlas. Lógicamente, el público entregado porque todo el mundo sabía lo que iba, nadie cuando hay una charla teórica de macroeconomía se levanta aplaudir, ¿no? Porque eso no tal, pero bueno, pues sí, Carlos, efectivamente, la libertad avanza. Ahí es que no me pone en el chat, la libertad avanza. Exactamente, ese es el partido de Milei. Y bueno, pero interesante, desde luego. O sea, no. Bien, interesante y ya digo que todo, a mí lo que me gustaba y lo que me fijaba sobre todo más allá del mensaje, que lo puedes comprar o no lo puedes comprar, ya depende de cada uno, era cómo estaban estructuradas las charlas. Y a mí efectivamente las del segundo día me parecieron todas muy estructuradas, muy bien presentadas. Rayo, Espinosa Los Monteros, muy bien estructurado. Warszawski, o sea, el hombre que hizo Jastel, Warszawski, argentino y tal, muy bien también. O sea, realmente todo muy estructurado, se notaba que eran profesionales en lo suyo de presentación y de justificación, porque las cosas hay que estructurarlas. Luego poder estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo, pero desde luego el tema de saber estructurar las cosas bien, pues hace que recorras mucho camino. Y bueno, y ese es básicamente el resumen. Pues Si tienes a curiosidad por mí, saber algo más en detalle. no, a mí me han contactado, bueno, lo hablaba con Dani, me han contactado, no sé si será verdad o no, bueno, lo voy a tomar como es que verdad, que quiere llevarme al de 2026. No sé cómo voy a cuadrar ahí en una charla, una conferencia libertaria, porque yo difiero muchísimo en ese aspecto. Ya no sé si tuviste algún debate que tuve con Rayo, que al final el propio Rayo me preguntaba cosas que no sabía de lo que estaba hablando. Entonces, y cuando me dijeron que querían llevarme, dije yo, bueno, a mí me sorprendió un poco, porque bueno, yo visto ese evento por los derroteros que va todo libertario, si yo me pongo a hablar de macroestructura de mercado, la gente va a flipar en colores, va a Claro, decir, es que, este tío que está diciendo, qué claro, es que cosas está diciendo. el problema de esto es que una cosa es la visión libertaria digamos, de atajar esos problemas, ¿no?, que tenemos, pero la realidad mundial de macroeconomía no es libertaria.
¿no? O sea, entonces no funciona así. Entonces, claro, ahí había esa contradicción. Es cierto que no había contrapuntos porque todo el mundo estaba muy en la línea, ¿no? de lo que decíamos. Esto es como, y esta analogía te va a gustar, Diego, ¿no? Esto es como si tú vas al Monsters of Rock, ¿no? ¿A quién esperas? ¿A Sí. Metallica, Iron Maiden, Megadeth, ¿no? Y te sacas ahí Slipknot. 5 o 6, pero claro, en el momento en el que sale Dire Straits, que dices, hombre, rock, bueno, pero no es eso, ¿no? O yo qué sé, u otros tipos de grupos que se te van por un lado o por otro, pues claro, claro, pues puede que pues se te van de rango, ¿no? Entonces, quizá faltó ese contrapunto de variedad. También me llamó mucho la atención también el público, porque el público era público todos muy jóvenes, o sea, muy jóvenes, entre los 25 y los 40 prácticamente todos, muy cortados por el mismo perfil, o sea, clases medias altas, lógicamente, porque el precio de la entrada era gente educada, gente preparada y era pues un perfil muy definido, que era prácticamente el 80 al 90% de la gente. Era difícil ver a alguien por encima de los 60 años, por ejemplo, en ese foro. Me refiero a las entradas de tipo general, ¿no? Era todo pues muy centrado en ese perfil de gente. Pues bueno, a ver si al final eso cristaliza y a lo mejor tendré que ir a Madrid a dar una charla. Pues nada, Y prepárate a hablar con masas, porque ya te digo, 7.000 personas, y si esto triunfa, a lo mejor te encuentras con un 10.000 personas delante. pues Con micrófono y todo, macho. y seguro que cuando muchas cosas que empieza a hablar va a decir, este tipo está como una puñetera cabra, ¿qué está diciendo? ¿Qué burras está diciendo? No, lo Como que diga. pasa es que también, no, yo creo aquí hay que también un poco ajustarse a la audiencia, pero yo no creo que sea en el Madrid Economic Forum, sino yo creo que en todo, ¿no? Entonces, claro, lógicamente si tú vas a ir a dar una charla, tendrás que hacer los papers que estás escribiendo, vamos a decir, comprensibles para la mayoría de la gente que te está escuchando, porque si no, puede llegar un punto en el que de los 7.000 que tengas de allí, ¿sabes? Pues que se te vaya a tomar una cerveza 3.000 porque no saben de qué carajo estás hablando, ¿no? Entonces, eso hay que manejarlo de una manera delicada, ¿no? O sea, es decir, intentar transmitir lo más posible la cantidad de gente posible sin perder la autenticidad y sin perder el contenido, el fundamento, lógicamente. Bueno, si quieres vamos un poquito a la actualidad y vamos a lo fuerte O sea, tuyo. que eso, vete preparándote. Exacto, vamos a lo fuerte tuyo. En este caso, bueno, y si ya me pongo a contradecir las cosas que dicen los bitcoiners de Bitcoin y empezar a hablar de cosas técnicas, entonces ya a lo mejor me tiran hasta tomates. O sea que ya he tenido varias enganchadas y los he tenido que, bueno, los he callado de una manera que he tenido, que bueno, no sabían qué responderme a uno. Pero, ¿cómo ves? El oro está Bueno, bastante, oye, está que has resistiendo. visto que hay un... Dime, Oye, que hay se te, una cor se te corta, Dani. de liquidez, de la correlación que se da entre la liquidez global y el precio de Bitcoin. Muchas gracias. Es que se te cortó, solo te escuché lo último. Digo, para que si lo quieres comentar en directo. ¿Por Digo qué? que la parte de Twitter, ¿vale? Mm. Que creo que ya has contestado además, por lo que estoy viendo, porque me acaba de cargar Sí, ahora sí, sí, Twitter y me acabas ya de lo contestar. contesté. Ya lo Vale, contesté. vale. No, sí, porque si querías contestar algo en directo. Sí, no, básicamente porque si tú el precio de Bitcoin para que siga subiendo necesita institucionales. Los institucionales compran apalancado, utilizan deuda. Con lo cual, eso ancla más a la liquidez y más a la deuda el propio precio del Bitcoin. Y fíjate que, Dani, se entiende el precio y no se entiende cómo se fija realmente el precio. Se piensa que la fijación de precios es por oferta y demanda. No funciona así. La fijación de precios funciona por intermediarios, que son los que fijan los precios. El precio, fíjate que es curioso y que mucha gente no lo entiende, aunque un activo pueda ser escaso, puede ser que se deprecie de precio. ¿Por qué? Porque depende de la demanda frente al activo en circulación. Es decir, si hay menor demanda y más oferta en circulación del activo, por muy escaso que sea, su precio se va a caer. Entonces, esto depende mucho para que lo entiendan y por qué el Bitcoin está tan fijado a la liquidez, por eso, porque los propios intermediarios
De hecho, los que compran y los que hacen ETF son market makers, compran y tienen ciertos inventarios de Bitcoin y son los que ajustan realmente al final, los que entran como contrapartes en los mercados regulados, tanto en acciones, Bitcoin, futuros, etcétera, y son los que, pues, los que te van fijando y dando precio. Cuando no hay market makers, ¿qué ocurre? Que el precio se desploma y es cuando se producen las caídas en estampida de acciones, del oro, de los bonos, etcétera, porque no hay intermediación, no hay una contraparte que está todo el rato intermediando. Entonces eso es importante entenderlo y el por qué también, por cómo se mueven los precios, cómo se fijan los precios y también entender por qué el Bitcoin está muy fijado ahora mismo a la deuda y a la liquidez. Y voy a diferenciar un poco de Hodwell porque Hodwell hay ese aspecto por una relación directa, y ya lo hablaremos si quieres, entre deuda y liquidez. Y yo digo que no es así, porque la liquidez es la capacidad de intermediación realmente, es lo que se produce, lo que produce liquidez. Sí, sí, sí. Sí, desde luego, Bitcoin no es ajeno a, yo creo que a SP500, más bien que a SP500, yo diría quizá a Nasdaq. Cuando entra liquidez en el sistema, está claro que todo el mundo se beneficia y todo va para arriba. O sea, no hay mucho que decir. Pero bueno, va Bitcoin y va a las acciones de Nvidia igual, ¿eh? O sea que las correlaciones creo que siguen siendo bastante potentes. Cómo se desarrolla. Bueno, ¿cómo ves? Si quieres vamos a lo tuyo, lo fuerte. Puntos momentáneamente Bitcoin se comportó de manera agradablemente diferente al Nasdaq, pero no tengo claro si es una tendencia a largo plazo. Dime, Diego. No, que pensé que se te cortó, pensé que habías acabado, por eso te dije, pensé que habías acabado con Bitcoin. Sí, te escucho. Pero no sé, hay muchas cosas que no se entienden. Yo he profundizado. Dale. Sí, he profundizado mucho en microestructura de mercado, con los propios papers y en el propio stack de Elan. He profundizado en la propia arquitectura financiera, es muy diferente, es que no se entiende. Ese es el problema, Dani. Que eso que es lo que está por debajo y que dice toda la gente, bueno, eso no sirve para nada, al final es cómo se crean los precios, cómo se fijan, cómo circula la liquidez, cómo se utiliza ciertos activos, cómo ciertos activos se retienen en balance, otros no, suelen decir, no, es que la liquidez sale de un mercado para otro, la liquidez no sale de un mercado para otro, son los market makers suministrando liquidez, no hay una transferencia directa de liquidez del mercado del oro a las acciones y todo eso por debajo que se mueve, que todo el mundo dice, bueno, eso no es importante, al final es muy importante, sobre todo cuando se produce una crisis, porque cuando se produce una crisis, cuando tú estás viendo todo ese underground por debajo, estás viendo realmente lo que está pasando. Y muchos, pues como 2008, que se sigue repitiendo que es una crisis hipotecaria y fue una crisis de colateral, de hundimiento de la confianza en el colateral. El BIS lo describe como trampa de colateral y aparte con un problema de intermediación. Se secó la intermediación, se secó totalmente el mercado de repo. Por eso la Fed, yo me acuerdo de un documental, creo que era un documental sobre Lehman Brothers, que estaban en el cascario. Lehman Brothers no tenía nada de hipotecario. No, es que yo estoy asustado por la gente que sigue repitiendo que se piensa que Lehman Brothers tenía hipotecario. Lo que hacía Lehman Brothers gestionó mal el riesgo con derivados, con CDS. Intermediaba CDS, los arbitraba, hizo mal, fue un problema de gestión de riesgo y fue un problema de colateral en el sistema. La película Margin Call, yo no sé si tú la viste. Sí, Dani. Hombre, esa se tiene que poner en todos los colegios, en todos los institutos, esa película. Yo en su momento, porque no había profundizado, no lo entendía muy bien. Cuando dice, no, es que nuestros modelos de volatilidad se fueron 9 veces, 9 desviaciones. Claro, era la volatilidad precisamente en los derivados que estaban usando y en las titulizaciones. Entonces la gente se sigue pensando que Lehman Brothers quiebra porque tenía hipotecas. No tenía una sola hipoteca. Claro. No era un banco al uso. O sea, no eras el típicas que tienes hipotecas. O sea, no estoy totalmente de acuerdo con eso. Desde luego. Y fíjate, Dani, otra cosa, y ya vamos a hablar del oro, que de este paper que estoy leyendo de Manmohan Singh,
lo dice muy bien, tenía 200.000 millones en activos y rehipotecaba y reutilizaba como eran casi, le llegó el apalancamiento por rehipotecación a 990.000 millones de dólares. Es decir, era una burrada. Estaba rehipotecando y aparte estaba haciendo otra cosa Lehman Brothers. Por eso lo del repo 105 que utilizaba la filial en Londres. En Estados Unidos se limita más la rehipotecación de colateral o la reutilización de colateral, pero en Londres no. En Londres no hay esas limitaciones, ni en Europa, con lo cual, ¿qué hacía? Cogía, aun por encima, cogía los activos de los clientes y los rehipotecaba sin segregarlos. Rehipotecaba sus activos más los de los clientes. Y eso, claro, evidentemente, hedge funds que le prestaron colateral, llegó un momento que vieron la situación de Lehman, no, devuélvenos el colateral que te prestamos. Y Lehman no podía porque lo había hipotecado en otras operaciones. Claro, Fue claro. un desastre de gestión de riesgo y saltarse, utilizar el sistema euro-dólar de forma irresponsable, apalancándose de forma irresponsable, una gestión de riesgo gravísima. Entonces, esto es muy diferente a lo que se habla de las hipotecas. Por eso le digo yo muchas veces a la gente, a ver, un problema de crisis hipotecaria local nunca se va a transformar en una crisis global si no hay un problema más serio, que es monetario y financiero. Y eso es lo que pasó realmente en 2008. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Los problemas ahora mismo, tal y como está interconectado los sistemas financieros mundiales, un problema local, hombre, de un asunto muy local, efectivamente es difícil que se propague hasta cierto punto, pero cuando estamos hablando de que involucramos en el juego al dólar, el sistema euro-dólar y bueno, todo cómo está montado el sistema de repos y el sistema de transmisión de liquidez, esas cadenas que hay de transmisión de liquidez mundiales y tal, y en una de esas cadenas se nos atora, entonces ahí es cuando puede haber un problema, ¿no? Por ejemplo, bueno, de lo que hemos hablado alguna vez, ¿no? Japón y sus historias, y el carry trade, bueno, y todas estas historias, claro, eso sí son cadenas de transmisión de liquidez entre sistemas y que lógicamente que si hay alguna que se gripa, pues tenemos un problema. Pero yo creo que los problemas son en las transmisiones más que en el digamos, el problema local, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Exacto, esa es toda la arquitectura financiera de intermediación. Como se llene de colateral tóxico, por una palabra, por decirlo así, después no se lo pueden quitar de balance porque los market makers tienen que, una vez que absorben, tienen que quitarse, tienen que estar constantemente de forma dinámica moviendo. Básicamente ellos obtienen beneficio de mover colateral y mover efectivo. No es que acumulen o compren, sino de esa intermediación obtienen como un señoraje, por así decirlo. Sí, sí. Y esa es la clave. Si ahí se llena, no llega un momento que no pueden hacer eso, lo que tú dices, se cortan las cadenas de transmisión y no solo es por repos. Desde FX Swap, que hay que poner también márgenes, desde préstamos de valores a prime brokers. Fíjate en el caso de Archeo, cómo quiebran varios prime brokers a través de swaps de retorno total, operaciones con swaps de retorno total. Préstamos de valores, como dije, a prime brokers, etcétera. Muchas más operaciones, derivados. Hay un mercado, aparte del repo, hay un mercado que es de reutilización y rehipotecación de colateral que no solo es exclusivo de repos, que está la clave. Y muchas de estas cosas que como lo explica Manmohan Singh en ese paper, se hacen fuera de balance. Es que esto es lo, y si quieres ya vamos incluso al oro, lo que puede estar haciendo China. Cuando hablan de los bonos del tesoro, la mayoría, por eso me decía uno, ¿por qué tú estás en desacuerdo? Porque la mayoría no tiene ni idea de realmente cómo se mueve por debajo todo el sistema financiero. Yo siempre lo digo, no son el gobierno, es la arquitectura financiera quien tiene el poder al final. Y cómo se mueven, se hacen operaciones fuera de balance, en el caso de Lehman utilizando Londres, pero también se hace con las Islas Caimán, con vehículos de propósito especial, vehículos de inversión de propósito vehículos de inversión especiales, etcétera, que ya estaba mezclando. Y eso todo hay una red exterior fuera de los que llamamos centros financieros grandes, que yo lo llamo, incluso en algunos papers míos lo he descrito como un sistema tridimensional donde hay unas redes principales
y después hay unas redes auxiliares, pues esas redes se hacen muchas operaciones de balance. De hecho, por regulaciones, lo que se hacen es mover mucho colateral fuera de balance. De hecho, lo que vemos, lo que es visible, es muy poco. Y por eso cuando, y ya te dejo, Dani, ya si quieres vamos al oro, por eso siempre digo que lo que estamos viendo en la superficie solo es la punta del iceberg. Se mueven muchísimas cosas, se están moviendo valores del tesoro que parece que son ventas y se están moviendo fuera de balance en Islas Caimán, en Luxemburgo, en Euroclear en Bélgica, eso lo hace China. ¿Para qué? Utiliza bancos intermediarios, banca a la sombra para que no se note que cómo están moviendo activos. Y esto es algo que, claro, cuando los coches hablan a la gente, y yo que sé por dónde se mueven fuera de balance, en las sombras, por eso se dice banca a la sombra, porque al final esto es banca a la sombra, no es más que, la banca a la sombra no es más que digamos, eludir las regulaciones, los bancos a través de hedge funds, fondos de pensiones, etcétera. Y esto es lo que importa, lo que se mueve fuera de balance, lo que no se ve, que crea también liquidez sintética. Y eso es lo que al final te crea problemas. Si eso falla, como tú bien dices, Dani, que es donde están las mayores cadenas de transmisión de liquidez, eso es un problema muy gordo. Sí, bueno, usando la analogía, estás básicamente describiendo que aparte, además de una me estoy riendo antes de hacer el chiste. Que me estás diciendo que aparte de una política normal y de una economía normal, hay una financiera en la sombra, una banca en la sombra y una fontanería en la sombra, una fontanería financiera, igual que hay una política normal, una política en la sombra y una Eso política es. fontanera, ¿no? Eso Exactamente, es. vale, que mueve en la sombra no sometido a regulaciones. Pues sí, básicamente Eso es es. así, para que la gente lo entienda. O sea, hay varios niveles, ¿no? Y luego siempre, pues cuando hay que actuar en los submundos, pues lógicamente, pues hay fontanería, claro, y hay que bajarse abajo. Entonces, pues bueno. Pues esto, sí, totalmente de acuerdo, Diego, con lo que estás comentando. Es por poner un ejemplo, ¿no? Así de lo que dices en la parte que me toca a mí en oro. ¿Se puede comprar oro sin que se entere la gente? Sí. ¿Se pueden comprar mucho oro físico sin que se entere la gente? Sí. ¿Cómo se hace? Se lleva haciendo toda la vida. Toda la vida. Te vas a Londres, no, pero no te vas tú, porque claro, no se va a ir China como país o un hedge fund como país o como un, perdón, como un gestor de fondos o lo que sea. Tú vas, contratas a un banco razonablemente conocido, que puede ser en un país divertido, por ejemplo, Emiratos Árabes. Este de Emiratos Árabes contrata a su vez a un market maker que están establecidos en el mercado del oro en Londres y dices que me busques 80 toneladas. Este market maker sondea las 80 toneladas, va a haber otro, o ese mismo market maker que es capaz de proveerte con las 80 toneladas, o bien contacta con otro market maker, que hay 6 o 7 autorizados, para conseguir esas 80 toneladas. Ese market maker representa a otro banco, que esta vez puede ser un banco, que os voy a decir yo, ruso, por decir algo, porque claro, Rusia no, un banco ruso, no es Sberbank, no puede aparecer por allí en Londres, ¿no? Entonces hay siempre representado por, y ese representado por, pues a lo mejor representa a un oligarca ruso que quiere desprenderse oro que tiene almacenado en Suiza o en Irán, ¿no? Entonces, realmente, al haber intermediarios, bancos, que en un contrato privado, porque son OTC, over the counter, ¿de acuerdo? Pues ahí la letra pequeña, pues no aparece ahí, ni aparece China, ni aparece el oligarca ruso. Lo que está apareciendo son que JP Morgan cede oro o hace no sé qué, que realmente tampoco es público, porque al ser un contrato privado no tiene por qué hacerse público, y está todo, vamos a decir así, hecho a medida el contrato. No se rige por el spot, o sea, se rige, evidentemente, es una referencia, ¿no? Pero se negocia, decir, oye, pues si son 80 toneladas, spot menos 5, pero si son 200 toneladas, spot menos 7. Bueno, me haces precio, ¿cómo queda? O sea, ya es un acuerdo entre dos. El oro se mueve, cambia de manos y ahí nadie sabe absolutamente nada, ni queda registro en los contratos de futuros de entregas en COMEX, ni el MMA. ¿Sabes cómo se llama eso, Dani? Ni en ninguno de los mercados oficiales que tienen que reportar los movimientos a OTC y no tienes absolutamente ni nada. ¿Sabes cómo se llama eso?
Y eso lo hay en acciones, Cuenta. dark pools. Dark Sí, pools. sí, Son, sí, sí, pues digo que cuenta, cuenta. esos son las dark pools y no hace falta ni market makers. Vas a depositarios centrales de valores que tengan oro y ya está. Cambia allí, hace el cambio Sí, en el caso del contable EBMA y ya sí está. necesitas, pues está regulado. Claro, Y pero, yo lo pero digo OTC, ¿eh? en el Yo lo mercado del digo oro sí OTC. necesitas. Sí, sí, sí. Yo digo Es de OTC, OTC, OTC pero no en el mercado regulado, de ¿eh? Londres sí necesitas. En el mercado de Londres Claro, sí. claro, esto es OTC no regulado, pero en el mercado, por tal como lo tiene, al estar dentro de, al ser oro físico y estar dentro de bóvedas, tiene que estar por lo menos eh, entre 6 y 7 entidades que tengan autorización para mover ese oro físico, porque claro, Claro, una cosa es mover acciones o titulaciones, pero otra cosa es mover una bóveda física de oro que pasa de un lado a otro y que me lo llevo, y que a lo mejor China me lo llevo. Entonces, claro, solo se permiten por el propio mercado a 6 o 7 de hacer de market makers allí sobre el terreno, pero luego admiten clientes de todos los pelajes con intermediarios. O sea, pero en este caso sí, pero porque hay que mover cosas físicas. pero mira, un depositario central de valores puede ser JP Morgan, por ejemplo. Sí, 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 no, Se puede claro, ser un claro. market maker Y esto y puede también. ser un depositario. Por eso te decía, no tiene que ser, Claro, claro, puede es ser, que luego, el, efectivamente, es que juegan eso los es a lo que dos. me refiero. Claro. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí, sí. Eso es a lo Totalmente de que me acuerdo. refiero con el depositario central de valores. Es como un fideicomiso que actúa pues con 20.000 clientes que quieren ser anónimos. Y él Sí, pone sí, JP claro, Morgan tanto. Y lo hace, es claro, como si claro. le estuviera prestando, digamos que le está prestando el oro a JP Morgan y JP Morgan le da ese servicio. A lo mejor Sí, con sí, sí. la posibilidad de utilizar el oro en ciertas operaciones. Pero después tiene que devolver, claro, tiene que cumplir, Tiene que si devolverlo y quiere cumplir. recuperar, tiene que cumplir en la entrega, con lo cual tienen que ser muy cuidadosos. Pero eso es a lo que me refería como depositario central de valores, que Sí, puede sí, ser sí, sí, sí. oro, Esos son bonos, más cualquier cosa. papelitos, eso efectivamente son para papelitos. En este caso, no antes que esta gente que busca oro físico de entrega o de salida, ¿no? Y te dice, no, no, China no le interesa tener el oro en una bóveda en Londres, por decir algo, no lo sé, o tal, pues, Mm, y buscará a mover el oro a una bóveda de un país mucho más amigo, más friendly, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, Emiratos Árabes, ¿no? Y decir, pues no, me llevo el oro a Emiratos. Entonces, toda esa gestión y tal la hacen, que puede ser gestores de bóvedas y luego el market maker está ahí metido entre medias, ¿no? Pero bueno, la idea para que la gente lo vea es esa. Se puede trabajar perfectamente con grandísimas cantidades de dinero, con banca en la sombra, moviéndose con contratos OTCs totalmente diseñados a medida, como si fuera un traje, para los intereses del comprador y del vendedor, y totalmente sin reportar, y como dice Diego, por lo bajini y sin dar ningún tipo de explicación a ningún regulador nacional o internacional, porque que lo que haga, lo que compre China, por decir algo, en el mercado de oro en Londres, ¿a qué regulador? ¿A quién te va a contar a ti? O sea, es decir, a la Unión Europea, o sea, no hay reguladores que entren en esa película, más allá, insisto, me refiero porque en ese mercado no hay obligación de dar información. En otros mercados, como puede ser el mercado de futuros COMEX, por ejemplo, o el propio mercado de futuros del EMA, sí, porque hay unos contratos estándar que tienes que comprar y se ve quién es el que ha comprado, aunque, como dice Diego, evidentemente siempre puedes usar intermediarios, pero ya das una imagen de volumen, ¿de acuerdo? Pero en este caso de OTC no, porque es un one-to-one, o sea, es un uno a uno contrato entre particulares, si lo queréis llamar así, ¿vale? bilateral. Sin que se haga público absolutamente ningún movimiento. Son acuerdos bilaterales, como un repo. Exactamente, exactamente. Exacto. Fíjate que ahora que acabas de decir esto, lo del Banco de Japón, viste que muchos no lo están entendiendo, lo que está haciendo es directamente hacer control de la curva disimulado. El Banco de Japón está utilizando bancos para que compren bonos Claro. en el mercado, con lo cual es que lo hacen hasta los bancos centrales. O sea, Sí, esto sí, 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 sí. Claro, claro. Está todo. Ellos hacen las leyes, también hacen las trampillas, está claro. O sea que se mueven así. Oye, de momento lo que se está demostrando es que el mercado, después de a empujones y tal, está con más resiliencia de la que yo esperaba. O sea, refiero, está aguantando bastante bien
todas las, vamos a decir así, vaivenes varios de cuando alguien coge el micrófono en Estados Unidos, ¿no? O alguien coge el micrófono en cualquier otro lado. Y bueno, de momento ya veremos, porque también hay rumores de que van a relevar a Powell en la Fed y a ver a quién pone nuestro amigo Trump. Va a estar curioso eso, sobre todo por ver de qué pie cojea y cómo van a trabajar en la Fed en un futuro próximo, porque ya no estamos hablando solo, porque claro, lo más evidente es bajar la subida de tipo, pero ya no es eso, son las facilidades de liquidez que ponga la Fed para pues lo que hemos hablado, ¿no? Repos inversas y cómo favorezcan esa liquidez al mercado sí o no. Y conociendo a Trump seguro que lo va a favorecer, porque a él siempre le interesa que haya alegría. Ojito Inicialmente. con, ojito con Trump, Dani, porque la última vez montó tal Cristo en el mercado de repos que casi se lleva por delante todo. Por eso, cuando quiso debilitar el dólar, y al final el dólar se fue por las nubes, se disparó realmente, al final le salió mal. Con eso te dice que el presidente del gobierno de Estados Unidos es el que menos controla el dólar. Al final son lo que estamos hablando, los JP Morgan, etcétera, toda la arquitectura financiera, que es realmente aquí el que manda en la creación del dólar, en los precios del oro, todo, al final son los que mueven todo. Y lo que tú dices, cuando me decían ciertas cosas, escuché Trump que decir de eliminar las swap lines, dice, bueno, pues si te quieres cargar el sistema dólar, adelante, elimina las swap lines, a ver qué pasa, porque el Banco Central Europeo es la filial de la Fed. Si retiras las swap lines, veremos cómo se intermedian dólares en el euro dólar, porque los bancos sobre todo europeos que están más apalancados, incluso que los norteamericanos, no van a poder intermediar, entonces se va a romper todo el sistema. Entonces, cuidadito con estas cosas, porque escucho ciertas cosas, y lo que tú dices de resiliencia, yo ya dije que si en abril pasábamos sin problemas, ahora la siguiente prueba será a lo mejor mediados de julio puede empezar a haber algo, ya agosto, septiembre va a ser el test. Si no pasaba nada en abril, íbamos a tener tranquilidad. Y ahí está, los mercados, el Standard Poor's. Estoy algo desconectado últimamente, pero bueno, lo poco que he visto por encima, el Standard Poor's, lo que tú dices, está yéndose otra vez a máximos. Entonces, esto es cuestión, como dije yo, y lo hablábamos antes, de que se rompan las cadenas de liquidez, literalmente, las cadenas de financiación, el euro-dólar, y por eso el oro también está bastante alto de precio porque hay bastante incertidumbre en este aspecto de si se carga todo el sistema de intermediación, entonces va a ser un problema. Yo creo que el oro ahí se va a disparar aún mucho más. Entonces, no sé cómo lo ves tú, Dani. Bueno, a ver, a mí el tema es que los bancos centrales no alineados siguen comprando. O sea, y cuando hablo de no alineados, hablo de Asia Central, China, por supuesto, y curiosamente bancos europeos no UE, es decir, República Checa y Sí. Polonia, que no están, es decir, que cada uno con su propia política económica, Polonia con los zlotys y República Checa con las coronas, es decir, que no están sujetos al euro, no están sujetos al dictamen del Banco Central Europeo, es decir, tienen cierta libertad para actuar a la hora de dirigir sus propias políticas económicas, están comprando oro. Muchos países africanos están empezando también a buscar esa menor o intentar no decir la parte de dependencia del dólar les va a dar igual porque si siguen comprando petróleo en dólares te va a dar igual, pero es más sobre todo la parte de proteger su propia divisa, ¿eh? A la hora de bueno, pedir préstamos y liquidez al sistema, ¿no? Entonces no es igual pedir liquidez al sistema cuando tienes colaterales de calidad como oro que cuando no tienes absolutamente nada, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí en esa parte buscan ese tipo de protección. Mucha gente interpreta, no, es la lucha contra el dólar. No No, exactamente. Ellos necesitan dólares porque todo el mundo necesita dólares para funcionar. O sea, todo el petróleo se compra con dólares, la deuda. energía se compra con dólares. O sea, Deuda se mete todo, en dólares. los commodities se compran en dólares a nivel internacional. Cualquiera que haya hecho negocios, lo he dicho muchas veces, ¿no? Cualquiera que haya hecho negocios por el mundo, y tú vas a comprar cualquier commodity, tú necesitas, ¿qué voy a decir yo? 100 toneladas de mineral de hierro, lo tienes que pagar en dólares. O sea, da igual que el vendedor está en Brasil, que tiene mucho mineral de hierro, y el comprador está en
Francia va a tener que pagar en dólares. Nadie va a pagar en reales ni nadie va a pagar en euros esa carga. Se va a pagar en dólares con un spot y un tal. Entonces, siempre vas a necesitar esa necesidad de tener dólares americanos. Por supuesto, siempre controlados, lógicamente, porque los dólares que van de un lado y para otro en esas cadenas que hemos hablado, antes o después van a pasar por Washington. Me refiero, por Washington o bajo la observación de un banco americano. No, eso siempre va a ocurrir, ¿no? Antes o después. Y claro, lógicamente no puedo decir, mira, me desentiendo. ¿Que tú puedes proteger tu propia economía con oro? Por supuesto, y eso es lo que están haciendo muchos, ¿no? Sobre todo los que no están, y por eso insisto, países no alineados con el eurodólar. Porque nadie, ahora mismo también es cierto que ni Estados Unidos, ni la Unión Europea, Banco Central Europeo, ni Australia, ni Canadá, ni Corea del Sur, ni Japón, ni igual que otra economía potente alineada me queda, creo que ninguna más. Bueno, Noruega tampoco, vamos a decir que está fuera de la Unión Europea, pero tiene sus propios fondos y su historia, está comprando oro, por ejemplo, eso también es cierto. Está comprando todos los que tienen una relación muy amigable con el sistema euro-dólar y están muy cómodos con ese sistema porque tienen unos cambios bastante razonables de su propia divisa, por ejemplo, dólar australiano a euro o a dólar, pues están tranquilos, ¿no? Otros que no pueden estar tan tranquilos, lo que hacen es hacer los deberes por si llueve y tener pues su oro bien custodiado, ¿no? Sí, y fíjate que Dani, tengo que acabar de leerlo, estoy en ello porque voy a desarrollar sobre las stablecoins y buffers de colateral, pools de colateral y todo eso, incluso me ha venido a la cabeza una solución incluso para países, como dices tú, africanos, de Asia en propios países como Argentina, que no tengan problemas, a lo mejor no pueden obtener liquidez total, pero que no se les corte con esos stablecoins fungibles, no se les corte la liquidez. Y fíjate que dice una cosa interesante Manmohan Singh, y sobre todo Asia, habla de Asia, que los países asiáticos tienen problemas de que su colateral no es ampliamente elegible, solo hay ciertos países privilegiados asiáticos como puede ser China, Japón, Corea, que tienen cierto acceso con su colateral es medianamente aceptable, incluso hay ciertos países que Londres acepta su bono como colateral aceptable, sí, y aparte que tienen problemas, tú lo dijiste, de acceso al eurodólar, porque están muy lejos de la jerarquía de acceso a la Reserva Federal. Entonces, esto lo dice en el propio paper Manmohan Singh, que ese problema se centra bastante en colaterales asiáticos, etcétera, y lo has dicho muy bien, porque ese es el problema. No es un problema de que compren oro porque quieren irse del eurodólar, sino porque no tienen acceso directamente. Ese es el problema, es que no se entiende y por eso cuando escucho, no, es que están desdolarizándose, no ese es el problema, es un problema de acceso a la liquidez global que se hace a través del eurodólar, donde predominantemente es el dólar, son activos en dólares para obtener liquidez. Y ese es el key de la cuestión y cómo intentar superar ese problema para que mejore, sobre todo porque mal funciona el eurodólar, sobre todo de 2008 por este problema, porque anteriormente a 2008 se aceptaban todo tipo de colateral, pero a partir de 2008 se aceptan solo ciertos tipos de colaterales y ese es un problema sobre todo para países asiáticos no más privilegiados, entre comillas, como puede ser Japón. Japón, bueno, es un centro financiero, digamos que es parte del sistema, pero China, Corea, etcétera, otros países más asiáticos, Singapur, que tienen un acceso, digamos, mucho más factible de lo que pueden tener otros países como puede ser Sri Lanka, la India, por ejemplo, Tailandia, etc. Pakistán, Bangladesh, que son países que mueven un montón, la India, claro, efectivamente, mueven un montón de población, porque realmente es un montón de población. Y claro, esa población consume recursos y esos recursos muchas veces, como hemos dicho, ¿no? Hay que ir afuera del país, ir al mercado internacional y comprarlo, y eso se compra en dólares y lo necesitas porque no te queda otra. Eso yo creo que es inapelable. Sí es cierto que esa tendencia, y seguramente sea por lo que estás diciendo, ¿no? Que cada vez es más difícil llegar a vamos a decir, acceder a esas fuentes de financiación en dólares, hace que, lógicamente,
el nivel del dólar versus otras divisas y versus oro se vaya reduciendo poquito a poquito. Hablamos de que a lo mejor en 10 años ha bajado del 70 al 60, o sea, no hay drama, o sea, entre el 68 al 60. Bueno, pues porque a lo mejor ahora los requerimientos pues son más complicados, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora mismo nadie, yo creo que ni se plantea, me refiero a nadie dentro del sistema. Insisto, si Rusia está comprando drones a Irán, lógicamente lo van a hacer con oro o con rublos o con otra divisa que acuerde entre los dos países. No lo van a hacer en dólares, obviamente, pero salvo este tipo de acuerdos comerciales de países que puedan estar bloqueados tipo Irán, tipo Rusia o que estén bajo sanciones, pues lógicamente en principio y en final siempre todas las transacciones comerciales van a ser en dólares ahora mismo. Y siempre van a encontrar dealers, digamos, clandestinos que le van a dar liquidez en dólares. Tanto a Rusia, aunque lo que vemos, lo que tú dices, También, vemos pero que se el hacen problema eso. de eso, pero el problema de eso, Diego, es que siempre, al fin y al cabo, cuando tú vayas a reusar esos dólares, digo que cuando tú vayas a reusar esos dólares, siempre va a terminar pasando por un banco americano después y te la van a cazar, ¿sabes? O sea, el problema ¿cómo se llama esto? De los dólares para ciertos países es que antes o después, siempre dentro de las tuberías del sistema, siempre va a haber un banco de interés americano para gestionar hasta cierto punto esos dólares y van a poder o congelarlos o preguntar de dónde has sacado tú todo esto, ¿no? Entonces, ahí ya no, todo en el mercado negro se consigue. El problema luego es moverlo tú, ¿no? Como país con sanciones o país que tiene menos acceso a ese tal. Entonces, eh, hay, Se te corta, Dani. hay partes que son más complicadas, por eso, porque siempre el ojo de Sauron de Washington. Digo, no, he terminado. Decía que siempre el ojo de Sauron te va a ir, te va a estar mirando. A no ser que utilices banca a la sombra. Ahora sí me ¿Te escuchas? Se te no, cortaba claro, ahí un claro, poquito. claro, sí, sí. Salvo que no utilices, porque yo cuando hablo de dealers pueden ser hedge funds, haciendo la operación. Sí, sí. No tienen por qué ser bancos, pueden ser hedge funds americanos, pero no tienen por qué ser precisamente bancos. De hecho, si te fijas, desde 2008 realmente lo que más ha crecido no es la intermediación de banca tradicional, sino banca en la sombra realmente, para hacer muchas operaciones fuera de balance. Fíjate, Dani, que en el caso de la rupia, cómo hace el banco, y ya fíjate, lo hace un banco central, cómo utiliza banca a la sombra o bancos en centros financieros como Hong Kong y Singapur para hacer operaciones con forwards no entregables para intentar de forma artificial controlar la devaluación de la rupia, con lo cual lo está haciendo el propio Banco de la Reserva Federal de la India, pero no lo está haciendo porque al final está utilizando banca a la sombra o intermediarios directamente, o entidades financieras, bancarias intermediarias. Entonces, se pueden hacer muchas cosas y Sí, lo puede claro. hacer Rusia y Estados Unidos hacer la vista gorda porque sabe que no puede. Estados Unidos sabe que no puede presionar tampoco tanto, porque si no se les desmonta todo el euro dólar. Tiene que, de forma visible, parecer que le está sacudiendo a Rusia, pero por fuera es permisible, porque se permite hasta en el tráfico de drogas y se permite hasta en el tráfico de armas. Todos sabemos lo de los señores de la guerra, etcétera, y que actúan en nombres de gobiernos, pero no se sabe qué son los gobiernos. Sí, está claro, está claro. Hay submundos, lógicamente. Aparte, por ejemplo, Rusia, solo con las materias primas que está exportando, aluminio, bueno, un montón de materias primas esenciales, todo lo hace a través, o bien a través de China, o bien a través de, como dices tú, intermediarios para colocar ese aluminio en el mercado y que a ser posible pues esté lo más limpito posible. Y como también, como dices tú, igual que el tráfico de drogas, detienen uno y pasan 8.
¿sabes? O esa es la media posiblemente, pues igual, ¿no? Te congelan unos activos, pero seguro que han pasado unos cuantos más. Y si no, Dani, lo llevan a una refinería, le ponen el sello de Suiza o tal y ya está. Sí, sí, eso por supuesto, eso por supuesto, eso lo tenemos todo claro. Igual, esto es un ejemplo muy tonto, pero se ha hecho toda la vida así. El famoso oro de los nazis, los típicos lingotes con la cruz gamada y tal, todo eso llegaba a Suiza, lo refundían otra vez, le daban un poquito de brilli brilli, le cambiaban unos papelitos, por supuesto por unas comisiones jugosísimas por parte de Suiza, ¿no? Y lo inyectaban al mercado otra vez como si no hubiera pasado nada. Y así funciona. O sea que no tal. Hay una historia muy curiosa de esto, lo voy a contar brevemente para que la gente vea cómo funciona. O resúmelo. 61-62, España saca, sí, España 61-62 saca una moneda de oro sin ton ni son después de 60 años sin haber sacado monedas de oro. Sospechas del dragón es que ese oro estaba manchado, tenía una cruz gamada y España era de los pocos países que podía lavarlo, básicamente, porque para que el dueño de esos lingotes con la cruz gamada no tuviera que responder preguntas incómodas de dónde venía ese oro y sobre todo el quién es usted para tener este oro, ¿no? Entonces, básicamente lo que hizo España fue, pues, te voy a dar con un premio, con un 50% de descuento, te voy a pagar el oro, es decir, si el oro vale 100, te voy a dar 50, me quedo con el oro, lo lavo y yo lo vendo localmente a 100, claro, y me llevo los beneficios por lavarte el oro. El otro no tenía más remedio que aceptar un haircut del 50%, todo esto inventado, no sé si es el 50, el 20 o si esto pasó en realidad, pero desde luego tiene toda la pinta de que fuera algo así. O sea, que para que veáis que eso se puede lavar en ciertos mercados. Y se ha hecho Y toda la sobre vida. todo, sí, y sobre todo con la ayuda de la mafia también en este aspecto. No, claro, claro, Podemos claro. hablar también de la mafia como suministrador de liquidez y lavados de ciertos asuntos así sucios de los gobiernos también. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé, porque ya como tienes ahí el pie que te duele, llevamos casi una hora. No sé si quieres comentar algo más, Dani. No, bueno, Digo, ya hemos comentado dónde está la demanda del oro ahora, el oro estable, o sea, me refiero, claramente asentado por encima de 3.300, que yo, vamos, lo hubiera firmado ya, me dicen ahora a principios de año que iba a estar a estas alturas a 3.300 y de dónde hay que firmar. Aguantando el tipo, veremos cuando, si hay en julio, como dices, ¿no? Si puede haber alguna crisis y ver cómo se comporta. O sea, hay caídas de mercado, ya sabemos lo que ocurre, siempre el oro actúa como colateral y cae con el mercado de inicio, luego es verdad que se recupera un poquito antes, lógicamente, pero veremos cómo va. La verdad es que ahora de momento el mercado del oro sigue estable, sigue habiendo esa demanda de bancos centrales y en máximos. Es verdad que no son demandas de locura, pero ahí están picoteando oro. Y dices, bueno, pues qué bien. Ahora se ve estos últimos días que la plata y el platino le han pegado un subidón importante, pero eso yo creo que ahí sí que al no ser metales monetarios, es decir, no es dinero, no actúan de colateral, sino más de commodities, ahí lo que actúa es un estrés claro entre oferta y demanda de metal físico, porque de verdad se necesita y de verdad no hay tanto, ¿no? Y bueno, pero vamos, el oro en principio está razonablemente tranquilo y moviéndose unos parámetros pues muy agradables, ¿no? Para la gente que esté dentro. sí, y sobre todo porque es un comportamiento que suele hacer el oro y lo hizo en los anteriores ciclos. Y desde el paso de Bretton Woods al euro dólar se disparó por la incertidumbre. Una vez que se estableció que el euro dólar, el oro se estableció, como tú dices, en unos precios elevados sin bajar. Otra vez crisis de divisas asiáticas, crisis de 2008, se puso en duda el sistema monetario, otra vez se dispara, después cae un poco, se establece en un precio bastante elevado. ¿Por qué? Porque cada vez el sistema se vuelve más complejo y más inestable. COVID y todo lo que hemos tenido, y el oro se dispara y llega a 3.000 y pico y ahora se mantiene estable. Porque estamos en un proceso que se ve algo más de De tranquilidad, consolidación. entonces el oro se va consolidando. Sí, Si de vuelve a haber consolidación. problemas de incertidumbre, el oro se volverá a disparar y yo siempre lo digo, más que cobertura de inflación, como se dice, es cobertura de incertidumbre de sistema económico y sistema monetario. Más bien es cuando el oro se activa y se dispara realmente. Sí, totalmente, totalmente.
Y bueno, pues tú, por cierto, pregunta. A ver, venga, ahora te pregunto yo a ti. ¿Cómo ves el euro dólar? ¿Tú crees que va a ir hacia arriba o que va a ir hacia abajo? O sea, pero ya sé que es una pregunta de bola de cristal y que tampoco vamos a afirmar nada con sangre, pero ahora situado en 1,14, ¿tú crees que Trump va a conseguir que baje aún más y traspase, por ejemplo, el 1,20 y vaya un poquito más abajo del 1,20? ¿Cómo lo ves? Eh, a ver, estoy bastante desconectado. Podría llegar a 1,20 ahora mismo el par. Cuando me dijiste eurodólar, pensé que estabas hablando del sistema, pero después entendí que era el par. Podría llegar, pero es que esto no, No, no depende de Trump. la pregunta, No, mi pregunta es mucho más fácil, hombre. no depende de Trump. Es que esto no depende de Trump. Solo con que haya cierto Cristo en el eurodólar y que haya necesidades de financiación en dólares. De momento el repo está bastante tranquilo, es lo que fui yo diciendo, que en el repo, si el repo se tensa y hay demanda exterior, fíjate que hay una cosa que están haciendo bancos offshore en el eurodólar, que están, se llama reventas, que son repos inversos que hacen los bancos estadounidenses con bancos o banca a la sombra en el eurodólar de forma offshore. Eso está bastante disparado. Si se junta con tensiones en repos, entonces el dólar posiblemente se vuelva a ganar fuerza, porque como yo digo, el tipo de cambio no es ya la versión clásica, el tipo de cambio es como un tipo de interés que a ti el mercado te está, o te está cobrando por darte liquidez en otra red, que si tienes euros, por darte liquidez en dólares. Claro. Lo explico muy diferentes, son redes de financiación. Realmente el dinero hoy en día son redes de financiación. Y aparte de redes de financiación, son registros contables pues de la propiedad del bien que compras, el activo que compras y del activo que utilizas como medio de intercambio. Y en estos momentos también hay ese movimiento de debilitación del dólar por esa incertidumbre y ese reflujo de salida de dinero de Estados Unidos, o que hubo de salida de dinero de Estados Unidos a otros países offshore, Europa, Japón, etc. Entonces también está influyendo un poco lo que está pasando en Japón con los intereses de los bonos que se habían disparado y el Banco Central pues siendo más agresivo que el resto de bancos a nivel global. Y entonces hay un reflujo de salida, pero si volvemos otra vez a la incertidumbre, una vez pase la incertidumbre, haya otra vez demanda por activos de riesgo de Estados Unidos y haya tensiones en el eurodólar, combinado con a lo mejor con una más tensión en repos en Estados Unidos, es posible que el dólar otra vez gane fuerza. Entonces, no, el presidente de Estados Unidos, ni siquiera la Reserva Federal, al final controla prácticamente el valor del dólar, porque mucho del valor del dólar se hace a través de forma offshore, a través de FX swaps. Y FX swaps, que bueno, pues tiene un concepto financiero que se llama paridad de interés cubierto, que es, digamos, que es mayor demanda y cuando eso sube o cuando se tensa a favor del dólar te indica mayor demanda de dólares y aparte también mayor encarecimiento porque se quiere intermediar menos, ya sea porque están más saturados los market makers, los dealers, etcétera. Y entonces va a depender de eso. Mientras no haya tensiones ahí, pues el euro puede seguir subiendo. Porque cuestiones ya están económicas. Dime, Dan. Sí, iba a decir, ¿y si Trump pone a su cuñado, qué? O sea, decir, al frente de la Fed, por ejemplo, y empieza a darle mano libre y a dar instrucciones directas. Pues fíjate que como se empieza a ver menor confianza en el eurodólar, va a haber menor intermediación y posiblemente el precio del dólar se pueda que pase lo contrario, empieza a encarecerse el dólar porque hay más escasez de dólares. Y Claro, otra cuestión que no dijimos, Dani, pero realmente al final es que todo el mundo tiene deudas en dólares, porque emite bonos en dólares. Totalmente. Y eso es un problema muy gordo, es que la propia China hace poco emitió en el que se diría, wow, fíjate que está dejando de usar bonos de estadounidenses y está emitiendo bonos en China denominados en dólares, son dólares, al final va a tener que obtener dólares. Y sobre todo los emergentes, por muchos problemas de que no tienen suficiente ahorros, tienen que recurrir a flujos transfronterizos, tienen que irse al eurodólar, a bancos globales, sobre todo europeos, a que le presten financiación en dólares. Y eso es un problema bastante importante. Estamos todos, digamos que paradójicamente estamos metidos en una cárcel de difícil salida. Aunque queramos joder a Estados Unidos,
posiblemente de rebote nos golpee más fuerte. Y de hecho, Manmohan Singh lo dice, que cuando hay tensiones en repos en Estados Unidos, eso se amplifica mucho en mercados emergentes. Qué curioso, qué es lo que ha pasado en la crisis de 2008. China recibió un golpe fuerte, los países asiáticos recibieron un golpe fuerte, y que hablar también de la crisis de divisas asiáticas, también con flujos transfronterizos. Entonces, estamos en una situación encerrados en una cárcel, que hagamos lo que hagamos, o nos llevamos bien, porque como intentemos joder a Estados Unidos o a otro, al final nos va a impactar de alguna manera. Y los países emergentes son los más vulnerables. Por eso claro. Y esto lo dice muy bien Manmohan Singh en ese paper, son más vulnerables. Y yo siempre lo digo, hay que ver lo que pasa en divisas asiáticas, de África, y cuando ves tensiones en esas divisas, ojito, porque se está tensionando todo el sistema. Es una señal clarísima, más sensible y aparte mucho más rápida de que hay problemas en el sistema. Sí, sí, totalmente. Siempre empiezan a sufrir los más débiles de inicio. Y ahí es donde, pues lógicamente, las obligaciones de pago ven que sus CFAs, francos CFAs o sus RANs sudafricanos no valen lo que tienen que valer en los mercados internacionales para comprar dólares, y empiezan a sufrir, claro, porque tienen que tomar decisiones que a lo mejor no tienen que tomar. En fin, pues... Bueno, Dani, pues no te torturo más el pie, que te duele. No, pero no fastidies. Si al final, ahora se me ha pasado, como me lo paso bien, claro, esto es lo de siempre, te mantienes entretenido y te lo pasas bien, te duele menos. Pero bueno. Te anestesiaste ya. Ahora. No, anestesia, ha sido magnífica, ha sido magnífica. Así la terapia, ha sido terapia de rehabilitación hoy. Muy bien, muy bien. Me ha ¿Cómo era? Chocoterapia, ¿no? Que se hace también, chocoterapia. Me ha encantado venir, como siempre, Diego. Ya sabes que encantado de que siempre que quieras me tienes por aquí. Y hablamos por supuesto, de lo que te apetezca, que me lo paso en grande cada vez que vengo. Y nada, agradecer un montón a la gente que está ahí viéndonos, que bueno, que es la que realmente nos da esas ganas, ¿no? Para venir, para hablar y para disfrutar entre todos. Sí, totalmente. Bueno, Dani, que descanses. Yo también, que mañana madrugo, así que también me iré a descansar. Primero cenar un poco, que estoy en déficit calórico y tengo un hambre que me muero. Y eso que hago cinco comidas al día, pero es una locura. Y nada, voy a cenar y descansar, y que tú que descanses, ¿vale? Venga, igualmente, que disfrutéis. Venga, hasta luego. Adiós, y bueno, cuando vuelvas por Vigo, a ver si tomamos otra cervecita. Siempre, cuenta con ello, ya sabes que te aviso siempre. Venga, chao, Dani. Hasta luego, adiós. Y gracias a todos por estar en directo. Y nada, bueno, si haya un directo, yo no sé si será este fin de semana ya nada. A lo mejor el que viene, pues seré yo en solitario, ya veré si ahí traeré algún invitado. Nos vemos, ¿vale? Para lo que queráis, estoy por Twitter, aunque menos activo últimamente. Pero bueno, mandadme un mensaje privado. Venga, gracias, hasta luego, amigos. Chao, chao, que descanséis.